versículos 22 y 23 dice la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Padre, en tu mano ponemos este momento, este tiempo de reflexión, Padre. Señor, que tu palabra sea nuestra meditación en este momento, mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de la mente, del corazón. Alumbra el entendimiento, Señor. Que tu gracia, Señor, sea para con nosotros y para con todo aquel, mi Señor, que con toda humildad y respeto, Padre, se dispone a escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Pelea toda lucha espiritual, Señor. Toma control de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad, Señor. Y que en esta hora, Padre, tu palabra alumbre, Señor, en medio de las tinieblas, mi Dios. Que tu gracia descienda, Señor, en aquel hogar, Padre, que se dispone a que tu palabra entre, mi Dios. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Ilumínanos, Señor. Alúmbranos, Padre, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey Eterno. Gracias, Dios fuerte. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Póngase cómodo, pero no al grado de que se duerma, ¿verdad? Póngase cómodo de modo que se mantenga despierto. Dice, esta expresión de Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto tiene un trasfondo. El pueblo estaba pasando un tiempo terrible. Desde el tiempo de Josué, y también el tiempo de Moisés, y después el tiempo de Otoniel, el Señor le dio la victoria al pueblo sobre aquellos pueblos que se habían establecido en Canaán, donde Dios le había dado la tierra a Abraham. Y debido al hambre que había, se movieron a Egipto. Durante 30 años que vivió José, después de que Abraham llegó ahí, vivieron cómodamente. Después, por 400 años más, fueron esclavizados, torturados, obligados a trabajar sin sueldo y sin descanso. Y después Dios los saca a través de Moisés. Después, con Josué y Otoniel va terminando la tarea antes de que se establecieran los jueces. Pero Dios les dio la victoria sobre muchos pueblos, y sobre algunos pueblos Dios los dejó ahí. Usted puede observar que en tiempos de Josué algunos pueblos no fueron derrotados. Dios los dejó, y los dejó con propósito. ¿Y era para qué? Para que el pueblo fuese probado, para ver qué tanto iba a agradar a Dios ahora que Dios le había dado lo que tanto le había prometido. Pero el pueblo empezó a mirar las costumbres de los pueblos que estaban, que habían dejado, y el pueblo empezó a corromperse. Y cuando el pueblo se corrompe, se aparta de Dios. Dios no está en la dirección de la corrupción. Dios no está en la dirección del pecado. Por eso el creyente, para buscar a Dios, tiene que cambiar de dirección. Porque Dios no está en esa dirección. Por eso, cuando el creyente peca, se dice que se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está en esa dirección. Dios no se aparta.
somos nosotros los que nos apartamos. Y el pueblo se apartó a tal grado que después se separaron y hubo una división. Dios hizo una división, quedó el reino de Israel y quedó el reino de Judá. El reino de Judá se corrompió terriblemente y entonces, como el reino de Judá se corrompió terriblemente, Dios envió juicios y permitió que Nabucodonosor y con el ejército de Babilonia llegaran e hicieran destrozos en Judá. Llevaron cautivos a todos los nobles, dejaron solo a la gente pobre. Y todos los nobles, los que tenían algo de sabiduría, de conocimiento, alguna habilidad, los que sabían hacer algo, los profesionales, los que tenían honra en el pueblo, todos fueron llevados. Jeremías se queda ahí. Jeremías es maltratado, Jeremías es torturado, es encarcelado, porque les decía la verdad. Antes de que sucediera eso, Jeremías les decía, el rey Nabucodonosor, Dios enviará, y decía, y Babilonia va a derrotar a Judá. El rey de Judá decía, no nos va a derrotar porque Dios está con nosotros. Pero decía, Dios está con nosotros, como el pueblo de hoy en día, que dice, Dios está con nosotros, pero sigue desobedeciendo a Dios. Así es. Este hombre se corrompía y decía que Dios, como era el pueblo de Dios, Dios iba a estar con ellos. Jeremías decía, no, Dios está enviando a Babilonia y seremos llevados cautivos. Y dice Dios que vayamos cautivos con ellos y que les sirvamos a Babilonia y que allá Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar. Y el rey decía, no. Y como pensaban que Jeremías se había puesto del lado de Babilonia, entonces lo torturaban, lo masacraban, lo encerraban, lo exhibían públicamente, no le daban de comer. Aún el sacerdote Pasur, que era el líder del pueblo, también estaba en contra de Jeremías. Él mismo mandaba que golpearan a Jeremías. Y bajo esta circunstancia, hermano, bajo este trasfondo, llega esta escritura. Las lamentaciones de Jeremías, hermano, no es simplemente que, ay Señor, ay, no tengo que comer. No, las lamentaciones de Jeremías era, se lamentaba por la condición del pueblo. Así es. Se lamentaba porque sabía quién era su Dios y sabía lo que le esperaba al pueblo. Jeremías entendía cómo el pueblo había ofendido a Dios. Y entonces llega esta escritura, esta reflexión, y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué está diciendo? Merecíamos ser consumidos. El creyente, hermano, tiene que entender cuál es su condición delante de Dios. Mi condición delante de Dios no es de alguien bueno, no es de alguien que merece algo. Porque delante de Dios siempre estaremos faltos, porque no hay nadie perfecto, solamente Dios. Y como yo siempre estoy falto, siempre cometo errores, necesito a Dios siempre para no corromperme. Porque si me corrompo, me aparto de Dios y soy automáticamente merecedor de castigo. La gente nomás piensa, hermano, en que quieren que yo vaya a la iglesia, pero no piensan que hay un castigo. El mundo camina bajo una sentencia de muerte debido al pecado, debido a la desobediencia, y se ha hecho tan común que ni siquiera entienden que están desobedeciendo, ni siquiera reflexionan, ni siquiera meditan que están desobedeciendo, no reflexionan que Dios no quiere eso, simplemente dicen, yo lo quiero y a mí me gusta. Así que Jeremías estaba sufriendo en su interior y
Si no hemos sido destruidos, dice, no es porque nosotros seamos buenos o porque nosotros supimos luchar. Es porque todavía la misericordia de Dios está con nosotros. Así es, amén. Hermano, hay hogares que no han sido destruidos solamente por la misericordia de Dios. Así Más es. por eso. No porque ellos quieran algo con Dios, no. No porque ellos sean fieles a Dios, serán fieles a una iglesia. Pero ser fiel a la iglesia, hermano, no te ayuda en nada. Tienes que ser fiel a Dios. Y ser fiel a Dios quiere decir que yo leo lo que Dios dejó escrito y yo lo obedezco. Y allí soy fiel a Dios. Entonces Jeremías entendía, dice, no hemos sido consumidos, dice, solamente por la misericordia de Dios. Porque a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de cómo somos, nunca decayeron sus misericordias. Así es, amén. Nunca decayeron. Yo a veces, hermano, yo medito y le digo, Señor, ¿cómo te pudiste fijar en mí? Yo no quería nada con Dios, hermano. Entonces le digo, Señor, si tú me sueltas de tu mano ahorita mismo, yo me corrompo. Y así es. Y digo, ¿qué hice yo para que tú te fijaras en mí? Cuando alguien te dice ve a la iglesia, es porque Dios se está fijando en ti. Así es. Cuando te dicen busca a Dios, es porque Dios se está fijando en ti. La pregunta es, ¿qué hicimos para que Dios se fijara? Nada. En la pura misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, si Dios pide arrepentimiento, es porque hay culpabilidad. Si Dios pide arrepentimiento, es porque cometiste un error. Tú ofendiste a Dios con algo. Y tienes que volverte de eso. Ese es el arrepentimiento. Nunca decayeron su misericordia. Nunca decayó su bondad. Nunca decayó su amor. Y no solo eso, dice. Cada mañana nos da nueva misericordia. Cada mañana. Cuando te despiertas. No es el gallo el que te despierta. No es tu despertador, no, es la misericordia de Dios. Porque si la misericordia de Dios no te concede despertarte en la mañana, por más que te cante el gallo, hermano, Así es. por más que te suene la alarma, sí, por más que tu compañero, tu compañera te mueva y te mueva, si en la misericordia de Dios dice que ya no más, hasta ahí llegaste. Así es. Entonces, es la misericordia de Dios la que nos levanta, la que nos levantó esta mañana. Amén, amén. Así que vamos al libro de Jueces, capítulo 2, más atrasito. Está después de Josué, ahí está Jueces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Capítulo 2. Ni para atrás. Libro de Otoniel no hay, porque lo de Otoniel fue algo muy breve, muy corto. Después de eso vino el tiempo de los jueces. Jueces capítulo 2, versículo 18. Mire, esta es la historia del pueblo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Ve? No era porque el pueblo hiciera algo para que Dios se fijara en ellos, sino porque, dice, Dios era movido a misericordia para, no con el pueblo, para con el juez.
la misericordia de Dios para con la humanidad, escuche esto, primero, no es para salvación, es para preservación de vida. De nada sirve que Dios le dé la salvación a usted y que se muere antes de recibirla. Entonces, cuando nosotros pedimos, Señor, salva a mis hijos, Dios no lo va a salvar por su oración. Cada quien tiene que tomar sus decisiones. Dios le va a preservar la vida. En la misericordia de Dios, Dios le va a preservar la vida a la persona. ¿Para qué? Para extenderle el tiempo en que tome la decisión. Entonces, la misericordia de Dios para el incrédulo se aplica a más tiempo de vida, para que tenga oportunidad de ser salvo. Entonces, la misericordia era para con aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué? Por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. ¿Por qué será? Y siempre me lo he preguntado, hermano. ¿Por qué será que el mundo, la gente y aún los creyentes necesitamos estar afligidos para buscar a Dios? Dios tuvo misericordia de ellos a causa de sus opresores, a causa de los que los afligían, porque aún siendo oprimidos y aún siendo afligidos, no querían buscar a Dios. Entonces Dios le levantaba un líder, y a causa de ese líder, Dios tenía misericordia para con ellos. Así es. ¿Por qué tienes que tener problemas para buscar a Dios? ¿No dice la Biblia? Buscad a Jehová cuando Mientras. cuando tengas problemas, dice. Mientras. No, que lo que tenemos que entender es que un día no vamos a encontrar a Dios. Pero mientras lo tenemos aquí, búscalo porque Él está aquí. Por eso tienes que buscarlo. No porque lo necesita, sino porque Él está aquí. Mientras lo tiene, aprovéchalo. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué tenemos que tener problemas para poder buscar a Dios? ¿Por qué tienes que estar al borde de la muerte? ¿Por qué tienes que caer en el hospital? ¿Por qué tienes que caer en la cárcel? ¿Por qué tienes que caer en la miseria para poder buscar a Dios? ¿Por qué? Porque así somos de malagradecidos los seres humanos. Porque así el ser humano es de corrompido. Somos corruptos de nacimiento. Tenemos los genes de la corrupción en nuestros miembros. Y contra eso son los que tenemos que luchar para poder enderezar nuestro camino y guiarnos hacia Dios. Porque si no llevas el camino de santidad, el camino de apartarte, el camino de un cambio, entonces tú sigues alejado de Dios. Recuerda, hermano, no es la iglesia la que lo acerca a Dios. No es la Biblia la que lo acerca a Dios. No. Son sus acciones las que lo acercan a Dios. Son sus acciones. A Cornelio se le dijo, tus limosnas, le dijeron. ¿Ven? No fue el conocimiento de la Biblia, sino las acciones de Cornelio movieron a Dios. ¿Para qué? Para que se le llevara la palabra de Dios. Y después tuvo que decidirse por la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, ya tenía el camino de la salvación. Porque muchos creen, hermanos, que con abrir la Biblia en la casa se sienten seguros. Eso no da ninguna seguridad. El diablo conoce la Biblia Sí. y la menciona y la cree más que tú. Bueno, eso dice Santiago, hermano, no lo digo yo. Así es. Dice que los demonios creen y cuando creen tiemblan. Y el creyente cree pero no tiembla. Entonces, Satanás nos lleva ventaja. Ah. Sí, ¿por qué? ¿Verdad que Dios dice que usted tiene que apartarse de eso? Es cierto. ¿Y por qué no se aparta?
Ay, no, es que no puedo. No tiembla. Debería tener miedo a las consecuencias por no estar haciendo lo que Dios dice. Pero no tiembla. Porque el diablo lo lleva a votar. No debería ser así, pero así es. Así que el pueblo se corrompía y la misericordia de Dios se activaba y entonces enviaba un juez y a causa de ese juez, Dios escuchaba los gemidos de los que oprimían al pueblo por la misericordia. Ahora, esto lo conocía Jeremías y por eso entendía que por la misericordia de Dios era que no habían sido consumidos. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Ahí donde están los mandamientos y eso. Los 10, entre todos los mandamientos, los primeros 10. Así es, amén. 10 mandamientos no son todos, hermanos, son solo los primeros. Amén, Así amén. que, ahí Éxodo 20, capítulo 6. No vamos a hablar de las imágenes, no se preocupen. 26. Miren lo que Dios les había dicho al pueblo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. ¿A quién hace misericordia? Millares, amén. ¿A quiénes? De entre esos millares, ¿quiénes eran? Siga leyendo el versículo, no se quede ahí. Los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia tiene dos etapas. Una, la misericordia es a millares. Bueno, es a millares porque la misericordia también se aplica a los ángeles. Y la misericordia se aplica al incrédulo. Pero al incrédulo se le aplica, recuerde, para preservación de su vida, porque tiene que tomar una decisión. Ahí se aplica la misericordia de Dios. Y al creyente se aplica la misericordia para salvación. ¿Por qué? Porque ama y guarda sus mandamientos. Miren. O sea, es la misma misericordia, pero Dios, mientras la persona no entienda que ha ofendido a Dios, Dios no espera que guarde sus mandamientos. Entonces la misericordia se le aplica para preservar su vida. Así que cuando yo digo, Señor, salva a mi hijo, Dios entiende que Él no lo va a salvar porque yo se lo estoy pidiendo. Él le va a preservar la vida, porque así me contesta la petición de darle oportunidad para que sea salvo. ¿Verdad? Así es que no es que porque usted pide que sea salvo, será salvo. Siempre la decisión es personal. ¿Verdad? Pero Dios ya le había dicho que Él hacía misericordia para con todos. Eso es lo que le había dicho. Ahora, vamos a ver lo que le dice a Israel. Libro de Proverbios, capítulo 28. Después de los Salmos, está Job, Salmos y luego está Proverbios. Proverbios, capítulo 28. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Ven? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no basta con reconocerlo. No basta con que diga, ay, es cierto, ese soy yo. Ay, es cierto, es que debo cambiar. Ay, es cierto. No basta con eso. Aquí dice que, ahora, reconocerlo puede reconocerlo en su interior. Decir, de veras, es cierto. Confesarlo es cuando usted lo deja salir de su boca, lo confiesa. Pero ni reconocerlo, ni confesarlo es suficiente si la persona no se apartaba. Por eso, hermano, esto es un paquete.
Tienes que reconocer que necesitas a Dios y que lo que tú haces está mal. Tienes que confesarlo, quizá no delante de la gente, pero sí delante de Dios. Así es. Y decirle, Señor, ese soy yo. Y después de que lo reconoces y lo confiesas, es necesario que te apartes. Y entonces, no es que la misericordia no haya estado ahí. La misericordia no se va a hacer visible a tus ojos. Y entonces tú dirás, ¿cómo me ha guardado Dios? Digo, Asaf, tan torpe fui. Asaf reconocía que estuvo a punto de resbalarse por estar queriendo, por estar observando cómo prosperaba el impío. Y por estar observando, él se estaba descuidando de Dios. De repente reacciona, vuelve al santuario y dice, ay, cuando entré al santuario, entendí cuál es el fin de ellos. Entendí lo que yo tengo y entendí lo que ellos tienen. Entendí que es más importante lo que yo tengo que lo que ellos tienen. Porque ellos con todo y eso, yo sé hacia dónde van a ir. Y yo sin nada de eso, yo sé para dónde voy. Eso es lo que entendió Asaf. Tan torpe fui, digo. Si usted no permite que se lo digan, no dígaselo usted solo. ¿Sí? Cuando usted a solas diga, qué torpe soy, porque no le entiendo a Dios, porque no me aparto de esto, porque no dejo esto, de veras, qué torpe soy. Dígaselo. Asaf se lo dijo, ¿cómo soy? O si no le gusta la palabra, diga, qué tarugo soy. ¿O quiere que le diga otra? No, es mejor busque la usted. Sí. Ahí dependiendo de qué grado de insensatez, hay que suavizarla un poquito, de insensatez usted cree que está cometiendo, así insulte, se diga, ¿cómo soy? Porque no entiendo que esto es. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que obedecerle a Dios. Y después de que lo reconozca, ¿ok? Dice aquí, apártese. De nada sirve que usted reconozca que está mal. De nada sirve que usted confiese que está mal. Mírenlo. Allá en la religión, iba uno con el cura y muchos van todavía. Y se confiesan y llegan hasta ahí el versículo. Hasta ahí llegan. Confiesan. Confiesan delante de un hombre, pero confiesan. El problema es que van a rezar Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, y después vuelven a lo mismo. Entonces la misericordia no les alcanza para salvación, porque para eso hay que apartarse. Si no te apartas, la misericordia solamente preserva tu vida. Así que es necesario, mire, primero, no encubrir lo que haces. Yo no soy tan malo, te estás encubriendo. Yo no soy tan chismoso, te estás encubriendo. Yo no soy tan borracho, te estás encubriendo. Yo no me drogo tanto, te estás encubriendo. Entonces tenemos que reconocer, tomar nuestra responsabilidad y decir, este soy yo. Y entonces vas con el Señor y dices, Señor, ese soy yo. Vengo porque quiero confesarte que así soy chismoso. Quiero confesarte que si hablo de los hermanos. Señor, quiero confesarte que si he hablado del pastor también. Ahora, te falta la otra parte. Apártate. O sea, quiere decir, no lo vuelva a hacer. Vete y no peques más. Así decía Jesús. ¿Para qué? Para que me alcance la misericordia. Miren, esto era el mensaje en la antigüedad. Ahora vamos a ver el nuevo mensaje. Ve el libro de Efesios, capítulo 2. Después de Gálatas.
después de Corintios, después de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y luego Efesios. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 2. Y vaya al versículo 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia. En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida delante de Dios se recibe solamente con Cristo. Sí, no es con la Virgen, no es con los santitos, no es con la religión, no es con el ministerio, no es con la iglesia, no es siendo amigo del pastor, no, esto es con Cristo. Ahí te arreglas. Así es. Y cuando tú te arreglas con Cristo, entonces recibes vida delante de Dios. De lo contrario, tú estás en condición de muerte. Es lo que el apóstol Pablo le explica a la iglesia en Éfeso. Dios es rico, lo que Dios tiene mucho en misericordia. Y en su grande amor, Él nos dio de su misericordia. ¿Quién era Jesús? La misericordia de Dios hecha carne. Así mismo. La misericordia de Dios siendo visible a los ojos de la gente de aquellos tiempos. Así es, amén. Eso era Jesús. Allí, porque Jesús era y es el amor de Dios, ¿verdad? Con su grande amor con que nos amó. Nosotros estábamos muertos porque los pecados te hacen estar en la condición de muerto delante de Dios. Mire, ahí dice, muertos en pecado. Para que la persona viva para Dios debe de abandonar su condición de muerto, abandonar su condición de pecado. Y cuando abandona su condición de pecado, automáticamente, así como Jesús resucitó, resucita para Dios. Así es. Y entonces el ser humano viene a tener vida delante de Dios. Por gracia son salvos. ¿Qué quiere decir por gracia son salvos? Que en la salvación no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Los requisitos son para entrar. Los requisitos son para estar en esa lista. Pero la salvación ya fue pagada. Yo no tengo que hacer mérito, no tengo que hacer sacrificio, no tengo que hacer manda, no tengo que hacer nada para la salvación. El sacrificio de Jesús fue suficiente para que yo fuese salvo. Pero ahora tengo que tomar los requisitos, porque estos requisitos lo que hacen es, me limpian el templo para que ese Cristo que me da la salvación pueda habitar por la fe dentro de mí, y cuando habita por la fe dentro de mí, entonces yo estoy escrito en el libro de los salvos. De lo contrario, no. Usted está escrito en el libro de los creados solamente, pero no de los salvos. Porque de los salvos es a través de Cristo, es haciendo uso de la misericordia de Dios para con nosotros. La misericordia ahí está, pero la gente no hace uso de esa misericordia para poder apartarse y entrar a la gracia de Dios. Para cobrar vida delante de Dios. El pecado, hermanos, es un gran negocio en la humanidad. Por eso, los grandes inversionistas no quieren abandonar, porque eso representa dinero, y es lo que ellos miran en esta tierra, dinero. Así que el que se droga está depositando a la cuenta de alguien. Alguien se está haciendo millonario. El que fuma está depositando a la cuenta de alguien. El que se emborracha está depositando a la cuenta de alguien. El que sigue las modas está depositando a la cuenta de alguien.
El que se quiere peinar con ese peinado que está de moda, está depositando la cuenta de alguien. Porque el pecado es un gran negocio. Y los seres humanos, nosotros, aportamos a ese negocio. Así que el pecado no solamente, hermano, te roba la salvación, te roba tus finanzas también en esta tierra. Te roba la bendición que Dios te da. Te roba el fruto de tu cosecha de toda la semana de trabajo. Y tú se lo entregas con mucha facilidad. Luego se convierten a Cristo, vienen a la iglesia y dicen: ay, pero entonces, ¿por qué exigen los diezmos? Hermano, hayan tirado más dinero. Te compran los cases y tiran más dinero. Vienes a la iglesia, a Dios no le quieres dar. ¿Sabe por qué? Porque no hay agradecimiento hacia Dios. Así es. Cuando hay agradecimiento, vienes contento a darle y le das hasta de más a Dios. En el tiempo que yo me convertí al Señor, hermano, los billetes que desfilaban en las ofrendas eran los de Adora. Sí, a mí me tocó muchas veces contar el dinero con la persona, el tesorero, porque él siempre buscaba a 2 personas de confianza que firmaran y que vieran cuánto se recibía para cubrirse las espaldas. Entonces, me tocó varias veces ir a ver cómo la gente te adora. Luego fueron los de 5. Espero que lleguen a los de 20, hermano, o los de 50. Porque cuanto más grande es el número, y no estoy hablando de prosperidad, hermano, cuando más grande es el número, más agradecido está usted con Dios. ¿Por qué? Porque no le importa eso, ¿eh? O sea, no estoy sugiriendo, hermano, que dé su dinero. Simplemente que cuando dé como propuso en su corazón, porque ahí está el agradecimiento. Lo que Dios le ponga en su corazón, eso dé. Cuanto más agradecido, recuerde, la viuda aquella dio más que los demás. Hermano, si no me ha hecho una moneda, sí, pero dio todo lo que tenía. ¿Ve? Porque estaba agradecida. No le estoy diciendo que dé todo lo que usted tiene tampoco, ¿no? Es que estamos en las redes sociales y no quiero que nadie me malinterprete. ¿Sí? Solamente estoy diciendo que usted dé con su corazón de agradecimiento. Hermano, a mí no me duele darle dinero a Dios. A mí no me duele. Porque para mí darle a Dios es una inversión. ¿Sí? Cualquier dinero que yo le dé a Dios, si en algo no le voy a dar nunca a Dios, es el dar. Cuando usted dé su vida, su tiempo, su dinero, sus finanzas a su familia, siempre Dios le va a dar más. Siempre Dios le va a dar más. Pero eso depende del agradecimiento de la persona. O sea que usted no dé dinero nomás por dar. Primero, entréguese a Dios, obedézcalo, agradézcale y entonces dé. ¿Se da cuenta cómo está el asunto? Porque a Dios, más allá de su dinero, lo que le interesa es su salvación. Entonces, ese es el proceso. No es solamente que usted dé, hermano, y lo demás no importa. No, no es así. No es así. Importa más su salvación que su dinero. Y después, según su agradecimiento, le dará. Porque mire, Dios dice que estábamos muertos, nos dio vida por su misericordia, porque no hicimos nada para llamar la atención de Dios. ¿Qué hacen para llamar la atención de Dios? Como para decir: ay, que Dios no se fija en mí. ¿Qué haces? Si hasta te quejas de tantos días de cultos, te quejas del horario del culto. Antes lo hacíamos a las 9, era muy temprano. Ahora lo hacemos a las 11, algunos dicen que muy tarde. Y si lo hacemos a la 1 de la tarde, así nos echó a perder el día, ya no podemos salir. Y si a las 6 de la tarde vamos a tener que andar a las carreras porque tenemos que venir al culto. O sea, así somos los seres humanos. Siempre busca una excusa para no acercarse a Dios. Son excusas, hermano. Son excusas. ¿Sí? Así es. Así es que esto es lo que nos dice, ¿verdad?
que Dios es rico en misericordia y por su grande amor es que aplica su misericordia para con nosotros. Por eso muchos de nosotros, hermanos, mereciéndolo, no hemos sido consumidos. Vaya al libro de 1 de Pedro, capítulo 2. Ahí más adelante. Después de Hebreo, Santiago y luego sigue Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 10. Miren, dice así: vosotros, a la iglesia le dice a ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿A quién le habla? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que se ha entregado a Cristo, se ha entregado a Jesús, ha aceptado a Jesús como su Salvador, ha decidido rendir su vida, rendir su tiempo, rendirse todo a Dios y ha decidido obedecerle a Dios. Hermano, este es un paquetote. Esto no es nada más de que voy a la iglesia, salgo y sigo siendo el mismo. No, no se trata de eso. No. Si queremos que la misericordia sea aplicada a nosotros para salvación, es necesario cumplir con los requisitos. Porque miren, la gran misericordia de Dios dice que, hermano, en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. Somos el pueblo de Dios ahora, pero en otro tiempo no lo éramos. Porque nosotros somos el pueblo de Dios por adopción. Lo que quiere decir que no éramos legítimos. Así es. Pero hay un pueblo de Dios que fue escogido por Dios. Fue elegido por Dios desde Abraham. Así es, amén. Allí Dios eligió un pueblo. El pueblo de Israel es pueblo de Dios. Haga lo que haga, es pueblo de Dios. Porque Dios lo eligió como pueblo. Pero mire qué malos son. Sí, hermano, pero Dios lo escogió. Y si son muy malos, Dios se encargará de la maldad de ellos. Así es, amén. No soy yo el que tengo que juzgarlo, sino Dios se encargará de la maldad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son pueblo de Dios por excelencia. Y nosotros, ni modo, los adoptamos. Gloria a Jesús. Sí. Aleluya. Ahora, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Pero cuando recibimos la adopción de hijos, sucede un milagro a través de la palabra de Dios que nosotros asimilamos. Y cuando asimilas la palabra de Dios y la obedeces, entonces la palabra de Dios te engendra como hijo verdadero de Dios. Así es, amén. Y pasas a ser pueblo de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. De otra forma no se podría. Si no es a través del milagro que hace la palabra de Dios en nosotros. Y ese milagro no solamente es el cambio, la transformación en nosotros, sino que en lo espiritual engendra una nueva persona. Y esa nueva persona pasa a ser hijo verdadero, legítimo de Dios. Pero todo empieza, hermano, con que acepten la adopción. Así que aquí es lo que lo está explicando el apóstol Pedro. Dice, ustedes, le dice a la iglesia, no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no alcanzaban misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora, aquí se está refiriendo a que ahora ya son salvos. Entonces, esta misericordia es para salvación, porque le está hablando a la iglesia que está dispuesta a obedecer a Dios. Así que la obediencia es la diferencia entre la misericordia para preservar tu vida o la misericordia para que seas salvo. Ya casi terminamos. El siguiente libro, Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas 23. Es un solo capítulo, hermano, es el versículo 23.
¿Ya lo tienen? Mire, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que debe aborrecer el creyente? La contaminación. ¿Qué quiere decir contaminación? Que yo no soy igual, que yo no actúo igual, que yo no hago lo mismo que ellos. Cuando lo empiece a hacer, entonces me contaminé. Aquí habla, hermano, de que podemos salvar a otros, dice, arrebatándolos del fuego, pero que tenemos que ser muy cuidadosos. Aplicar la misericordia de Dios a través de nosotros con temor, para que no seamos contaminados. Ay, mira, yo voy a ir al party, yo voy a ir a la fiesta, pero tú te vienes a la iglesia. Y usted dice, ok, pues entran y salen de la iglesia y no pasa nada, hermano. Pero el creyente entra y sale del party y después quiere volver. O sea, no puedes arriesgar tu salvación. Aquí dice que debes de tener misericordia para salvarlos, pero con temor, dice, con cuidado. Porque tienes que aborrecer, dice, la ropa contaminada. Esta es una alegoría. Los leprosos, su enfermedad era incurable y era contagiosa, y contagiaban toda la ropa. Entonces, dice, no aborrezcas al leproso, aborrece nada más lo que lo contamina. Entonces, no aborrezcas a la persona, aborrece lo que hacen. Es lo que está diciendo. Miren, aquí dice, entiéndalo bien. Y debe hacerlo con temor. Yo puedo tratar de salvar a alguien, pero debo ser muy cuidadoso. Yo voy a la iglesia, pero tú vas a mi iglesia. Le dije al muchacho, ¿sabes qué? Sí voy a tu iglesia, pero te quiero en mi iglesia. Me dijo, no, así no. Bueno, a mí, hermano, no me hace nada entrar a la iglesia. De hecho, he entrado a la iglesia aquí en Edison, y he entrado a algunas veces cuando la iglesia ha dado ofrendas, ayudas para cuando han perdido la vida algunas personas. La iglesia, ustedes quizás no lo sepan, pero sí les hemos ayudado. Y he ido a la iglesia católica nomás a entregarles. Hasta adentro, hermano, porque cuando he llegado no están afuera, están adentro, hasta ahí entrado. Sí. No pasa nada, no pasa nada, porque para mí todo lo que está ahí no tiene ningún poder, no pasa nada, no me hace nada. Para mí es personal, con todo respeto, para mí son simples adornos, así es que no pasa nada, ¿verdad? Pero no me voy a ir a la fiesta, no me voy a ir al baile, no me voy a meter a la cantina, porque alguien me dijo que si voy a la cantina con él viene a la iglesia conmigo. No es así. No es así. Debo ser con temor. Mucho menos si mi debilidad era esa. Mucho menos, hermano. Aquí dice, con temor, aborrece eso. Tienes que aborrecer eso, dice. Bueno, esa es la misericordia de este lado, hermano, del Nuevo Testamento. Terminamos, ¿verdad? Tenemos que, dice, tratar de salvar a la gente, pero tenemos de, mire, hermano, y no dice, respeta de lo que ellos hacen. ¿No dice eso? Aquí dice aborrecer. Aborrecer. Así que yo tengo que amar al homosexual, pero tengo que aborrecer lo que él hace. ¿Ven? O sea, no aborrezco a la persona, yo amo al cantinero, pero aborrezco que le venga a emborrachar a la gente. ¿Ven? Yo puedo amar a la prostituta, pero aborrezco lo que ella hace, la práctica esa. ¿Verdad? Allí es donde yo no estoy de acuerdo, y no puedo apoyar ningún político que corra para ningún puesto en el gobierno. Si él apoya esa práctica, no puedo apoyarlo yo, porque no me puedo contaminar. Aquí dice, hermano, aquí dice, la gente lo trata muy simple. El creyente debe ser en cierta forma radical y decir, hasta aquí llego, esta es mi raya.
¿Por qué? No me quiero contaminar. A mi casa yo no permito que me metan nada de eso porque no me quiero contaminar. Aquí dice que hay que aborrecerlo. Amo a los borrachos, aborrezco la borrachera. ¿Ven? ¿Sí? Amo a los corruptos, aborrezco la corrupción. Pero como persona están necesitados de Dios. ¿Ven? Por eso debo de amar básicamente sus almas. Terminamos. Regresa donde empezamos. Lamentaciones capítulo 3. Ahí empezamos y aquí terminamos. Lamentaciones capítulo 3, pero vaya al versículo 40 y 41. Empezamos con las lamentaciones de Jeremías y ahí terminamos también. Mira la conclusión que llega Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermano, esto no es de señalar a alguien. Recuerde que esto es de reconocer y confesar. O sea, yo no soy el que tengo que mirar para allá hacia la persona que lo está haciendo. Yo tengo que mirar hacia adentro porque esto es personal. No puedo no puedo decidir en lo que usted va a hacer a partir de ahora, pero sí puedo decidir en lo que yo puedo hacer a partir de ahora. Por eso, si usted observa, Jeremías no estaba en ese grupo. Sin embargo, él se incluye. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Jeremías no tenía que volverse a Jehová. Jeremías era el profeta de Dios, tenía una buena relación con su Dios, pero él se incluye dando a entender que se debe escudriñar hacia adentro. ¿Ven? No se trata de señalar hacia afuera, sino hacia adentro, porque esto es personal. La decisión es solamente suya. Usted sabe si entiende la misericordia de Dios. Usted si entiende, Dios sabe, y usted sabe, hermano, si usted entiende que por sus actos debió haber sido ya consumido, destruido, debió haber pagado ya. Así es. Quizá en esta pandemia usted debió haberse ido. Pero eso es que la persona tiene que reconocerlo. A mi edad, con mi condición, y sobreviví la pandemia. Así es como tenemos que reconocer. Y sobreviví. Ay, Señor, fue tu misericordia. Estuve metido en el hospital y estuve con todos esos tubos y sobreviví. Ay, señores, por tu misericordia. Debí haberme ido ahí. Debí haberme ido. Es tu misericordia. ¿Sabe qué, Señor? No. A partir de yo me vuelvo. Yo eso no lo quiero volver a pasar. Recuerde que el pueblo llamó la atención de Dios cuando era afligido, dice. Era afligido y entonces Dios le mandaba un juez para que les ayudara. Ya caímos en la situación o no caímos, pero entendamos nuestra condición. Con nuestra condición era muy fácil quizá contagiarnos, pero sin embargo sobrevivimos. O sea, es la misericordia de Dios. Y es la persona que tiene que entenderlo personalmente. Decir, Señor, es cierto, ese soy yo, que hago esto, que estoy haciendo esto, pero ¿sabes qué, Señor? Tengo que volverme. Señor, a partir de ahora yo voy a luchar, yo voy a trabajar en esto, yo voy a batallar, yo voy a enderezarme, yo me voy a volver, yo voy a hacer uso de tu misericordia para salvación. Porque quiero que me escribas ahí entre los salvados. Hay varios libros allá en el cielo. El libro de las obras, ese es uno. Ahí estarán creyentes y no creyentes.
Y ahí harán falta creyentes también. Sí, porque hay creyentes que piensan que no tienen que hacer obras. Bueno, en este libro no estará. Y habrán unos no creyentes, y inclusive no salvos, que aparecerán en el libro de las obras. ¿Verdad? Ahí aparecerá Gandhi, aparecerá la Madre Teresa de Calcuta, y aparecerá todos esos que hicieron buenas obras, ¿verdad? Aparecerán ahí. Pero aparecerá otro libro, el libro de la vida. Allí solamente salvos. Así que cuando se nos llame el nombre allá,